¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Vamos a platicar en esta ocasión de algo que se ha estado registrando precisamente en el estado de Veracruz, que tiene que ver con un tema que se viene arrastrando desde Carlos Salinas de Gortari, incluso el propio Dante Delgado, sí, actual dirigente del partido Movimiento Ciudadano, y que se llevó a cabo una acción que nos va a platicar él y nos va a explicar él cómo afectó precisamente a los trabajadores, cómo ha afectado en definitiva los intereses precisamente de los que en un momento dado tenían cierta estabilidad y cómo esto ha ido a parar a los bolsillos ni siquiera del país o de ciertas empresas, sino del propio Salinas de Gortari y de Dante Delgado, así como de Carlos Slim. Voy a platicar con Alejandro Pulido y vamos a hablar precisamente sobre este tema tan particular, la requisa ilegal que hizo Carlos Salinas de Gortari y Dante Delgado al puerto de Veracruz, que quitó empleo, inmobiliarias, maquinarias de trabajo, cuentas congeladas, en fin. Mi querido Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bien, Jesús, gracias a tus órdenes. Tú Voy a ver, dime, empezamos, ¿qué quieres preguntarme? pues de entrada te preguntaría, sobre más que preguntarte, te pediría que nos pusieras un poco en contexto. ¿De qué se trató esta requisa ilegal? ¿Cómo fue que operó de la mano de Salinas de Gortari? ¿Cuál fue el papel del propio Dante Delgado y del propio Carlos Slim? Mira, primero que nada, en 1991, sin mediar una justificación, intentaron o pusieron como pretexto el hecho de que nosotros, el Sindicato de Maniobristas, Carretilleros y Cargadores del Puerto de Veracruz, la Unión de Estibadores y la Unión de Checadores, habíamos violado la ley y habíamos dejado de pagar impuestos. Nos fincaron un supuesto crédito fiscal por más de 15,000 millones de pesos de aquel entonces, a la Unión de Estibadores también y a la Unión de Checadores. Primero, en aquel tiempo y hoy, las organizaciones sindicales estamos exentos del pago de impuestos. Nosotros no facturábamos, a nosotros nos pagaban salarios diarios y nos pagaban los navieros y nos pagaban los agentes aduanales. Entonces, los impuestos los pagaban ellos. Pero solamente fue una maniobra legaloide, totalmente violatoria de todos nuestros derechos, por parte de Salinas de Gortari, por parte de eh, Fernando Gutiérrez Barrios, que era el secretario de Gobernación en aquel entonces, Pedro Aspe Armella era el secretario de Hacienda, Gil Díaz era el subsecretario. Gil Díaz, tú sabes que siempre ha sido el brazo ejecutor o quien violenta todos los preceptos legales en esa camarilla que desde hace 70, 80 años han sido propietarios de la Secretaría de Hacienda, de la mano de Miguel de la Madrid y luego de su alumno Carlos Salinas de Gortari, que resultó un maestro de la simulación, de la violación de los derechos humanos, de la violación del derecho de los trabajadores. Para que se diera una requisa, el país debe de estar en guerra o debe de estar quebrado. Uh -huh. Pero realmente simularon todo esto, lo dice la Constitución, es un precepto constitucional que solamente por guerra o por quiebra del país se puede requisar un puerto. Nosotros teníamos desde 1917, 1910, 1917, la concesión para operar en todos los muelles del puerto de Veracruz. Los sindicatos, los obreros teníamos ese derecho de trabajar, de realizar todas las maniobras en a un costado del buque, en las bodegas, en las playas, en la ciudad y puerto de Veracruz. Y entonces él, violentando todos los derechos de los trabajadores, llegó y por medio de la fuerza pública, a nosotros nos intervino la Secretaría de Marina, el Ejército, la Policía Federal de Caminos, en aquel Caminos y Puertos era, la Policía Estatal de la mano del exgobernador Dante Delgado Ranauro, la Policía Municipal, la Policía Ministerial de la mano de Gerardo Gil Ortiz, que era el subsecretario, el subprocurador, perdón, de aquí del Estado, compadre de Dante Delgado Ranauro,
eran los encargados de hacer cualquier acto ilegal. Se quedaron con nuestra maquinaria, más de 1,000 equipos en el puerto de Veracruz que eran propiedad de nosotros, que los habíamos adquirido durante más de 100 años, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos. Yo soy tercera generación de obrero portuario. A nosotros nos heredaban nuestros padres el derecho a trabajar en el puerto por medio de una carta testamentaria que hoy existe. Entonces, ¿qué cosa hicieron? Metieron a la policía, todas las Fuerzas Armadas, no nos dejaron regresar a nuestro trabajo, se metieron bajo la violencia mediante las armas a todos los edificios sindicales, propiedad de los trabajadores, no eran de ellos, eran nuestros. Entonces nos sacaron, no dejaron que sacáramos nada. Dante Delgado se robó más de 1,800 millones de pesos, pero no era esa la intención. La cuestión es que nos quitaron edificios, nos quitaron todo para que no nos pudiéramos reunir y poder hacer resistencia a este acto ilegal y violatorio de todos nuestros derechos laborales. En aquel entonces, él ordenó una requisa ilegal que a los 3 meses, como ningún juez, ninguna autoridad judicial se la quiso validar, la echó para abajo, dijo, se levanta la requisa. No es que se levantara, es que era ilegal y no tenía ningún sustento legal. Nosotros ya nos habían quitado. En septiembre, a los 3 meses, el mismo Salinas de Gortari ordenó nuestras cuentas bancarias y que nos regresaron y que regresara a propiedad de sus legítimos propietarios o los dueños, los edificios, las cuentas bancarias, el embargo precautorio, todo, la maquinaria y todo. Nadie hizo caso, no hizo caso Secretaría de Hacienda, no hizo caso el SAT, que en aquel entonces tenía otro nombre, era una recaudadora regional. No hizo caso nadie, ninguna secretaría. A los 3 meses dijo, devuélvanle todo a sus legítimos propietarios. No nos devolvieron nada, pero ya no nos volvieron a dejar entrar a trabajar. A mí me sacaron del país amenazándome de muerte y a muchos compañeros también. Nos secuestraron a 23 directivos de las 4 organizaciones sindicales y nos llevaron a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría del Trabajo, acompañados siempre, no nos tocaron. Quiero decirte que no solamente Dante entró al edificio de PRIN, que es la sede de nuestro sindicato, Dante entró con policías ministeriales armados y a punta de pistola sacó a todos los viejos que estaban dentro del sindicato. Entonces, nunca hicieron nada, ni Salinas, ni Zedillo, ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto, no nos dejaban llegar a la puerta de ninguna secretaría. Hoy el presidente, cuando entra López Obrador, nos da la oportunidad de iniciar esta lucha legal y lo primero que permite o hace Luisa María Alcalde, siendo secretaria de Trabajo, nos da el reconocimiento jurídico, dándonos toma de nota a las 3 organizaciones sindicales, y ahí hace 4 años y medio iniciamos esta lucha ya real, legal. Un tema, por ejemplo, cualquier empresa, cualquier organización que es embargada por Hacienda, por evasión de impuestos, las propiedades, la maquinaria, los vehículos, lo que tengan, lo ponen a disposición en un recinto fiscal autorizado. Se van los procesos, se va la denuncia, la auditoría, se va todo. Y cuando termina ese proceso, si es responsable la empresa o organización, se quedan con todos los bienes, los embargan y le queda otra multa a nosotros. Desde el primer minuto del 1 de junio que nos sacaron y se quedaron con toda la maquinaria, con todas nuestras áreas de trabajo, con carga que habíamos movido, que había en los almacenes, que había en las playas, que había eran millones de dólares en trabajo y movimiento realizado por nosotros. Ellos se quedaron con toda la maquinaria, se quedaron con toda esa carga y ellos la utilizaron, la siguen utilizando. Hoy todavía hay maquinaria nuestra en el puerto
operada por CICE, por la empresa ICABE. Algo muy importante, la empresa ICABE siempre fue de Carlos Salinas, de Carlos Slim, de Dante Delgado, de los políticos y de los agentes navieros. Y CICE siempre se la dieron a los agentes aduanales. Todo fue hecho al calor de la ilegalidad y a todos nos sacaron, compañeros se suicidaron, se ahogaron en el mar y nos dejaron sin nada, sin recursos. Y hasta hoy, hoy tuvimos una reunión en el sindicato y yo le pregunto al presidente, ¿cuándo va a meter a la cárcel a Salinas de Gortari, a Dante Delgado? ¿Cuándo los va a dejar andar libre por todo México y por el mundo sin hacerlos responsables de todos los agravios que cometieron a México y a todos los trabajadores? No lo han hecho, no sé cuándo. A luz y fuerza, a los mineros ya les hicieron justicia, qué bueno, son hermanos, obreros y todo. Pero tal parece que a ellos, como los afectó Calderón, a ellos sí les está haciendo justicia. Ahorita nosotros nos está empezando después de 5 años, ya se va y no queremos que nos deje colgados de la brocha, como decimos acá en Veracruz. Queremos que el presidente nos regrese, no queremos que nos pague nada, quiero que me regresen el patrimonio que nos robaron y que hoy está en poder de Hacienda, del INDAVIN, de INDEP y del SAT. Las cuentas tienen los saldos el SAT y en una reunión con Gobernación en el INDAVIN, el SAT asistió y no nos quiso entregar los saldos de las cuentas. Yo tengo que estar batallando, demandando al banco, tengo que hacer todas las cuestiones porque el presidente ya nos dieron pensiones, unas cuantas pensiones, es una de nuestras peticiones. Ya nos dieron casas, ahorita nos van a dar créditos. El 16 vienen a México los funcionarios del Infonavit a darnos créditos del Infonavit con 0 costo, como si fuera un crédito a fondo perdido, intentando hacer justicia gracias a la atención de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján. Ella ha atendido puntualmente las instrucciones del presidente, pero todos los demás funcionarios del SAT, de la Coordinadora de Puertos, del INDAVIN, del INDEP, tal parece que siguen trabajando para Carlos Salinas de Gortari y para la mafia del poder. No quieren entregarnos o firmarnos lo que es de nosotros. Alejandro, este último punto que mencionas, ¿por qué razón el SAT y todos ellos no operan como tendrían que operar? Además de la presencia de Carlos Salinas, ¿qué tanto puede llegar a afectar que las empresas, por ejemplo, que tú ahorita mencionabas, pues son empresas en donde está involucrado, tú corrígeme por favor, el señor Carlos Slim? Sí, mira, nosotros, la mayor parte de todos nosotros son personas de la tercera edad, compañeros que tienen 96, 97 años, 98, y de ahí para abajo, 80, 95. Nosotros no queremos afectar 2 cosas o 3 cosas, no queremos afectar. A los obreros, a los sindicatos que actualmente están dentro del puerto, mis respetos, y nosotros jamás haríamos nada de lo que nos hicieron a nosotros. Aunque yo tengo una sentencia y ya están obligados porque el tribunal ya dijo que nosotros tenemos razón y que me tienen que entregar la concesión, yo no quiero afectar la operación del puerto ni de las empresas, porque fue el presidente, fue el gobierno. La responsabilidad es institucional, o sea, es del gobierno federal quien tiene que resarcirnos los daños y perjuicios a esto. Yo no quiero afectar las empresas que están dentro del puerto, aunque me gustaría que se fuera la empresa china que tiene el 80% de las maniobras y las utilidades del puerto de Veracruz, que por esa razón se fue al segundo lugar y Manzanillo está en primer lugar. Se lleva el 80% de los ingresos del comercio exterior, del comercio internacional, del manejo de carga y descarga de los buques. Esa empresa china se lo está llevando, pero simulado. Ellos siguen estando dentro son dueños. La terminal nueva donde está ICABE, Washington Port, Carlos Slim vino a supervisar su construcción y el gobierno de Peña Nieto les construyó todos, les ha dado todo a ellos y a nosotros no nos quieren dar nada. No quiero afectar a las empresas porque ellos hasta cierto punto no son responsables, pero sí han usufructuado
Mi concesión han explotado, mi radio de acción han ganado miles de millones de dólares durante 33 años, pero yo no quiero afectar a las empresas, yo no quiero afectar a Veracruz, yo no quiero afectar a México, pero quisiera que el recurso, que la producción, que los salarios fueran para los veracruzanos, que el ingreso fuera para México, para el puerto de Veracruz, y que hubiera realmente riqueza como la que había en ese entonces, y no que ahorita las empresas están en manos, como dijera alguien, de 14 familias o menos, o de 20 familias, que son multimillonarios a costa de nosotros. Un dato, Ángel González Rull fue el primer delegado de puertos mexicanos que lo puso Andrés Casos Lombardo aquí en Veracruz. Fue el primero que operó esto, fue el que trató de eliminar nuestra empresa de servicios portuarios. Hizo un clon de API como la empresa de nosotros, que era empresa de trabajadores. Ángel González Rull es de los hombres millonarios que se vino a enriquecer. Él es de México, se volvió multimillonario, tiene 2 aviones, tiene más de 1,500 tractocamiones, tiene 3 o 4 agencias aduanales y dejó en la operación de ICABE Washington Port a su sobrino Jorge Magno Lecona Ruiz, que desde hace 33 años a este tipo vino de México. Yo lo enseñé a trabajar en la terminal de contenedores y él se ha vuelto millonario, millonario, es uno de los millonarios de Veracruz y de México, porque fueron dejados por Carlos Salinas, por Dante Delgado, Ángel González Rull y a Jorge Lecona como cancerberos para estar cuidando el dinero que generaba para ellos y estar cuidando que ninguno de los trabajadores recibiera un ingreso justo. No tienen seguro social los 365 días del año y realmente están en unas condiciones lamentables. Pero yo no me importa, yo lo que quiero es que me paguen el usufructo de los 33 años de la explotación de mis concesiones, que fueron concedidas mediante un amparo laboral en el 49, un laudo laboral mediante un amparo que me lo concedió la Secretaría del Trabajo y Prevención Social en el 49, ratificado en el 53 por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, vuelto a rectificar en el 58, en el 73 y en el 75. Y esa concesión, siendo tan inteligentes y tan ratas y tan brillantes, olvidaron cancelar esa concesión y pusieron permisos encima de mi concesión. Claro, esa concesión del 49, mediante un laudo laboral, no la puede cancelar ni el presidente, ni el presidente. Es un derecho de los trabajadores, son irrenunciables y no prescriben. Entonces, hoy mi concesión, mi derecho a trabajar en todos los muelles, en todo mi radio de acción que ya le entregué a la coordinadora de puertos, me lo tienen que entregar. Ya hay una sentencia en la quinta sala del Tribunal Administrativo donde le están ordenando a la Secretaría de Marina y la coordinadora de puertos que ya me entregue, me dé posesión de esa sentencia. Ya causó estado, ya causó estado, ya es una sentencia ejecutoria nada más y no tienen para dónde hacerse. Yo le pido al presidente, le exijo al presidente que la directora de la coordinadora de puertos cumpla con su trabajo. Eso es lo que le pido. Alejandro Pulido, representante del Sindicato de Maniobristas del Puerto de Veracruz, te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad. Gracias, Jesús. Estoy a tus órdenes y muy amable por tu tiempo.